Bienvenidos a Piensa, Crea y Triunfa. Hoy nos sumergimos de lleno en un tema súper interesante, algo que nos afecta a todos en el día a día, nuestra mente y cómo podemos retomar el control de nuestras vidas en este mundo que, a veces parece una locura. Exacto. Y para eso vamos a bucear en un libro que nos ofrece una perspectiva muy fresca desde la neurociencia para comprender los desafíos que enfrentamos en la actualidad. Hablamos de Recupera tu mente, reconquista tu vida, de Marian Rojas Estape. Un libro que, junto con otras fuentes que nos has compartido, explora temas clave para nuestro bienestar mental. Temas como el poder de nuestra corteza prefrontal o CPF, el impacto de la tecnología en nuestras vidas, cómo funcionan las adicciones, la importancia de la atención, los efectos de la soledad y el papel crucial de nuestro diálogo interno y los hábitos que cultivamos. Nuestra misión hoy es desgranar todas estas ideas, extraer la esencia de cada una de ellas y conectarlas de forma que no solo te sorprendan, sino que también te sirvan en tu día a día. Porque sabemos que buscas aprender de manera rápida pero profunda, que te encanta descubrir nuevas perspectivas y que valoras una estructura clara que te permita asimilar la información sin sentirte abrumado. Así que vamos allá. Empecemos por el principio. ¿La corteza prefrontal o CPF? Imagínate la CPF como el director de orquesta de tu cerebro, la parte que te permite controlar tus impulsos, concentrarte en lo que realmente importa y tomar decisiones conscientes. Es decir, la clave para que puedas sacar lo mejor de ti mismo. Exacto. Y el libro nos dice algo muy importante. Esta CPF necesita que la cuidemos, que le demos lo que necesita para funcionar correctamente. Y también nos advierte sobre los factores que pueden bloquearla, como el miedo, la soledad, las distracciones. Y por supuesto las pantallas. Las pantallas. ¿Cuántas veces al día te encuentras revisando el móvil sin un propósito claro, incluso cuando sabes que deberías estar concentrado en otra cosa? Es una lucha constante. Y hablando de concentración, hay otro concepto fundamental que se explora en el libro: la atención. La atención como un pilar fundamental de nuestra vida. Exacto. La atención es esencial para aprender, para conectar con los demás a través de la empatía, para la meditación, la reflexión y la toma de decisiones. Incluso se relaciona con nuestra capacidad de asombro y curiosidad. Y aquí viene lo interesante. Si nuestra atención es débil, nos cuesta mucho controlar nuestros impulsos, ser pacientes, pensar a largo plazo y resolver problemas. Es como si no tuviéramos las herramientas necesarias para navegar por la vida de forma efectiva. El libro también nos explica cómo unas ondas cerebrales llamadas ondas alfa influyen en nuestra capacidad para filtrar las distracciones. Una investigación realizada por universidades de Birmingham, Bochum y Emory demostró que las ondas alfa fuertes actúan como un escudo protector, ayudándonos a mantener la atención en lo que realmente importa al esconder la información irrelevante. Es como si tu cerebro tuviera un filtro más eficaz cuando estás realmente concentrado. Y algo que me llamó mucho la atención es que a veces las mayores distracciones no vienen de fuera, sino de nuestro propio interior. De nuestros pensamientos, preocupaciones, obsesiones. A veces la batalla por la concentración se libra dentro de nuestra propia cabeza. Sin duda. Y hablando de batallas, hay una parte del libro que se centra en un tema que genera mucha controversia: las redes sociales. Son capítulos que invitan a la reflexión, a cuestionarnos cómo estas plataformas están afectando a nuestra sociedad. El libro incluso sugiere leer esos capítulos en grupo para generar debates sobre el tema, especialmente ahora que muchos gobiernos están considerando regular su uso, sobre todo entre los más jóvenes. Y es que estas plataformas se describen como dispensadores automáticos de afecto, tiendas de golosinas digitales o máquinas tragaperras portátiles. Frases que sin duda te hacen pensar. Claro. Piensa en la constante promesa de una recompensa al hacer scroll. Nunca sabes lo que te vas a encontrar. Una foto que te gusta, un comentario que te anima. Esa imprevisibilidad libera dopamina en nuestro cerebro, creando una sensación placentera que, con el tiempo, puede volverse adictiva. Y además, esa búsqueda constante de recompensas reduce nuestra capacidad de reflexión. Es como si la CPF, esa parte de nuestro cerebro que nos ayuda a controlar los impulsos, se debilitara. Es importante destacar que el problema no es la existencia de estas herramientas, sino el abuso que hacemos de ellas. Totalmente de acuerdo. Otra consecuencia de este uso excesivo de las redes sociales es que puede afectar a nuestra capacidad de asombro y a nuestra curiosidad genuina. Hemos pasado de buscar información de forma activa a que los algoritmos nos sirvan contenido personalizado, lo que reduce nuestro deseo de profundizar en los temas que nos interesan. Como decía el padre de la autora, vivimos en una época de mucha información, pero quizás con una formación menos profunda. Y esa constante estimulación de dopamina que recibimos a través de las redes sociales puede contribuir a la ansiedad y a la inestabilidad emocional. Un tema que se conecta con otro que el libro explora en profundidad: las adicciones.
Y para ilustrar cómo funcionan las adicciones en nuestro cerebro, se presenta el caso de Rubén, un ejemplo de cómo el consumo esporádico de sustancias puede intensificarse y crear conexiones neuronales muy fuertes. El libro explica que el uso crónico de sustancias que liberan dopamina puede llevar a una disminución de la dopamina disponible en el cerebro y a una reducción en el número de receptores de dopamina, especialmente los receptores D2, que son los encargados de controlar los impulsos. Y esto, a su vez, puede dificultar el disfrute de las recompensas naturales de la vida y aumentar la vulnerabilidad a las adicciones. Es importante aclarar que esto no significa que vayamos a desarrollar una adicción de forma automática. No. De hecho, perdemos receptores D2 de forma natural con la edad. Lo importante es ser conscientes de cómo nuestras acciones pueden afectar a nuestro cerebro y buscar formas de mantener un equilibrio saludable. El cerebro, como buen equilibrista, busca la homeostasis. Ante esos picos intensos de dopamina que provocan las drogas, intenta compensar reduciendo el número de receptores, lo que lleva a una desensibilización neuronal. Es como si el cerebro se acostumbrara a esos niveles altos de dopamina y necesitara cada vez más para sentir el mismo efecto. Y las adicciones en general provocan cambios profundos en nuestro cerebro. Alteran la función de los neurotransmisores, las redes neuronales, nuestro comportamiento, nuestras relaciones. Es un problema muy complejo que requiere un enfoque integral que incluya prevención, educación y tratamiento. Y hablando de factores que pueden influir en el desarrollo de una adicción, el libro nos presenta el caso de Pablo, que nos muestra cómo ciertas condiciones preexistentes, como una predisposición genética, pueden alterar la reacción de una persona a sustancias como el cannabis. La autora describe el cannabis como un posible activador de enfermedades y síntomas psiquiátricos en personas con ciertas vulnerabilidades. Y el caso de Ángela nos advierte sobre los peligros de la dependencia a los medicamentos, incluso aquellos recetados para aliviar el dolor. Esa sensación de alivio rápido seguida de un síndrome de abstinencia intenso puede crear un círculo vicioso que lleva a la persona a aumentar la dosis y a desarrollar una dependencia. El libro también nos introduce el glutamato, otro neurotransmisor que juega un papel muy importante en el sistema de recompensa, el aprendizaje y la memoria. El glutamato, al igual que la dopamina, participa en la neuroplasticidad, esa capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar en función de las experiencias. Y cuando las drogas alteran el funcionamiento del glutamato, pueden provocar cambios profundos en las neuronas y los circuitos cerebrales, afectando a nuestra salud mental y a nuestras capacidades cognitivas. Incluso se menciona que la inhibición de un gen llamado WKLUT3 en ratones los hacía mucho más propensos a la adicción a la cocaína. Y se ha observado que pacientes con adicciones tienen mutaciones en este gen con mucha más frecuencia que personas sin problemas psiquiátricos. Es decir, que el glutamato podría jugar un papel clave en el desarrollo y mantenimiento de las adicciones. Exacto. La dopamina nos impulsa a buscar la recompensa, mientras que el glutamato podría consolidar los cambios en el cerebro que hacen que la adicción se perpetúe. Y hablando de temas que afectan a nuestro bienestar, hay uno que el libro explora en profundidad: la soledad. Una observación de Hannah Arendt en 1951 me llamó mucho la atención. Decía que la soledad estaba dejando de ser algo puntual, ligado a ciertas circunstancias, para convertirse en una experiencia cotidiana. Y eso que lo dijo hace más de 70 años. Parece que su predicción se ha cumplido con creces. La soledad se ha convertido en una epidemia silenciosa, y el libro nos advierte sobre sus consecuencias para la salud. La soledad se asocia a numerosas enfermedades, autoinmunes, inflamatorias, crónicas, neurológicas, oncológicas, psiquiátricas. Incluso aumenta el riesgo de sufrir ansiedad e insomnio. Y un dato realmente impactante: las personas con una vida social saludable tienen un 50% menos de riesgo de muerte prematura. Es decir, que la soledad es un factor de riesgo tan importante como el tabaco, el alcohol, la obesidad o la falta de ejercicio. El libro hace una distinción entre la soledad buscada, esa que elegimos para reflexionar o descansar, y la soledad impuesta, esa que nos aísla y nos hace sentir vacíos. Mientras que la soledad voluntaria puede ser beneficiosa, la soledad impuesta, especialmente si se prolonga en el tiempo, puede bloquear nuestra corteza prefrontal. Y esto es especialmente importante en la infancia y adolescencia. Sentirse rechazado por los padres, profesores o amigos puede generar baja autoestima e inseguridad. Y aunque parezca paradójico, en la era de la hiperconexión podemos sentirnos más solos que nunca. El filósofo rumano Oria Roman Patapievici habla de un vaciamiento del mundo interior debido a la tecnología. Es como si estuviéramos llenando ese espacio con estímulos externos, pero descuidando nuestro mundo interior. Y encontrar espacios para la soledad elegida, para la reflexión y la introspección, se está volviendo cada vez más difícil en un mundo que nos bombardea constantemente con información y estímulos. Incluso las decepciones que sufrimos en la vida conllevan un componente de soledad que nos entristece y nos pone en alerta. Es como si activáramos un mecanismo de defensa ante la posibilidad de sufrir más dolor.
En contraposición a esto, el libro nos habla de los Moai de Okinawa, unas redes de apoyo social que contribuyen a la longevidad, al sentido de propósito en la vida y a la sensación de compañía y amor. Y el estudio de la DRA, Amy Werner, en Hawái, nos muestra el poder de la conexión humana para superar traumas. Niños que habían vivido experiencias muy difíciles, pero que contaban con lazos familiares y sociales fuertes, tenían muchas más probabilidades de tener una vida adulta equilibrada. Lo que nos demuestra que la conexión humana es un factor protector fundamental. Sin duda. Y hablando de niños, el libro nos invita a reflexionar sobre si detrás de los problemas de atención en algunos niños puede haber en realidad problemas subyacentes de soledad o miedos intensos. Es decir, que a veces lo que se diagnostica como TDAH puede ser en realidad un bloqueo de la CPF debido a factores emocionales. Exacto. Es importante abordar la raíz del problema y no solo los síntomas. Y hablando de factores internos, hay otro tema que el libro explora con mucha profundidad: nuestra voz interior. Ese diálogo constante que mantenemos con nosotros mismos. Un diálogo que puede ser nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. Y es que la forma en que nos hablamos a nosotros mismos influye enormemente en nuestra calidad de vida. El libro nos recuerda la importancia de esos momentos de ensoñación, de dejar vagar la mente, que a veces sentimos como una pérdida de tiempo, pero que son vitales para nuestro cerebro. La rumiación mental, en cambio, esos pensamientos que dan vueltas y vueltas en nuestra cabeza sin llegar a ninguna parte, se ha reducido en nuestra vida diaria. Y eso no es necesariamente bueno. Las neuroimágenes nos muestran que nuestro cerebro sigue activo, incluso cuando no estamos concentrados en una tarea específica. Esto es lo que se conoce como la red neuronal por defecto, esa vida privada del cerebro que es tan importante para procesar nuestras ideas y emociones. Y la calidad de nuestro diálogo interno es fundamental. Un diálogo interno negativo lleno de autocrítica y mensajes destructivos puede ser muy dañino para nuestra salud mental. El libro nos presenta varios ejemplos, como el de Natalia, cuya voz interior se centraba constantemente en su aspecto físico, lo que le generaba mucha ansiedad y le impedía disfrutar de las comidas con amigos. O el caso de María José, cuyo perfeccionismo y exigencia interna le impedían descansar y sentirse en paz. Y la propia autora comparte una experiencia personal que ilustra cómo las situaciones difíciles pueden amplificar el diálogo interno negativo. En cambio, una voz interior que nos apoya y nos anima puede ser un gran aliado en momentos de dificultad. Y para terminar este recorrido por las ideas clave del libro, vamos a hablar de la última parte, que nos ofrece una guía práctica para retomar el control de nuestra vida diaria. El primer paso es tener claro qué es lo que realmente queremos, qué nos nutre, qué nos daña y dónde podemos encontrar ese reabastecimiento físico, mental y espiritual que todos necesitamos. La autora reflexiona sobre la importancia de la educación en salud mental, de comprender cómo funciona nuestro cerebro para poder tomar decisiones más conscientes y buscar ayuda profesional cuando sea necesario. También se habla del bienestar espiritual, que no se limita a la religión, sino que abarca la búsqueda de un sentido en la vida, la curiosidad, la trascendencia. La neurociencia ha demostrado que las personas que cultivan su espiritualidad tienen mayor empatía y resiliencia. Y el libro nos anima a incorporar en nuestra rutina diaria momentos de pausa, de contemplación, de reflexión. Lo que la autora llama rutinas vitamínicas. Hábitos saludables que nos ayudan a mantener un equilibrio mental y emocional. Se ha demostrado que la meditación, por ejemplo, moldea la corteza prefrontal y tiene un impacto positivo en el sistema de recompensa, lo que puede ser útil incluso para reducir el consumo de drogas. Y algo tan sencillo como escuchar música relajante mientras pensamos en cosas por las que estamos agradecidos puede reducir la ansiedad. El libro también nos habla del valor del aburrimiento, de permitirnos momentos sin estímulos externos para que nuestra mente pueda divagar y conectar ideas. Algo que se está perdiendo en la era de la hiperestimulación digital. Y se mencionan otros hábitos sencillos que pueden mejorar nuestra función cerebral, como respirar por la nariz. También se habla del ayuno de dopamina, una práctica que, según algunas teorías, puede ayudar a regular los niveles de dopamina en el cerebro. Aunque la investigación en este campo aún es limitada. En definitiva, el libro nos anima a ser más conscientes de nuestras acciones, a observar nuestros hábitos y a identificar qué nos nutre y qué nos daña. Y a reconocer las barreras que nos impiden resistir la gratificación inmediata. La autora comparte una anécdota sobre el placer de dar un paseo sin rumbo fijo y disfrutar de un momento de cultura inesperado. Un ejemplo de cómo podemos incorporar pequeños momentos de reparación en nuestra vida diaria. Y se sugieren algunos pasos prácticos, como reducir el consumo de azúcar y alcohol para observar cómo afectan a nuestra concentración y bienestar. También se menciona el caso de personas que,
tras superar una adicción a las drogas, desarrollan una adicción a los deportes de alto riesgo. Lo que ilustra la necesidad de encontrar salidas saludables para esa búsqueda de recompensa que está programada en nuestro cerebro. El libro también habla del flow, ese estado de inmersión profunda en una actividad que nos apasiona. Una especie de terapia para la mente que nos anima a retomar hobbies y a desconectar de las pantallas. Y por último, se destaca el poder del ejercicio físico para mejorar nuestra salud mental. Se menciona el ejemplo de una unidad psiquiátrica en Londres, donde el deporte jugó un papel fundamental en la recuperación de pacientes con psicosis y adicciones. Lo que nos recuerda que el movimiento es fundamental para el equilibrio mental y emocional. Y hasta aquí nuestra inmersión en Recupera tu mente, Reconquista tu vida y otras fuentes que nos has compartido. Un viaje fascinante por temas clave para nuestro bienestar mental. Esperamos que te haya resultado útil y te haya dado algunas ideas para aplicar en tu día a día. Recuerda que esta inmersión es solo la punta del iceberg. Si quieres profundizar más en estos temas, puedes encontrar el libro en Amazon. El enlace está en la descripción de este episodio. Y hasta aquí piensa, crea y triunfa. Te invitamos a reflexionar sobre lo que hemos compartido y a seguir explorando. ¿Qué te ha llamado más la atención? ¿Qué preguntas te surgen? ¿Cómo puedes aplicar estas ideas a tu propia vida? Hasta la próxima, sigue pensando, creando y triunfando.